Buenas tardes. En este curso 2021-2022, que parece que por suerte vamos camino de una normalidad, volvemos a empezar los webinars de la Federación. En este caso tenemos a José María Sorrando y a Rafael Ramírez y vamos a tener un webinar sobre dos aspectos culturales, el cine y la literatura, y su uso como recurso de la matemática. La semana que viene tendremos otro, el día 6, en que precisamente Juan Martínez Tebar, que está, hará uno sobre recursos recursos desde las redes sociales. Ese será a las 5:30 en lugar de las 6:30 tradicional, y vamos a centrarnos ya en el de hoy. Ya he dicho que vamos a tratar de cine y literatura, y para cine vamos a tener a José María Sorrando, licenciado en matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Ha estado 36 años dedicado a la docencia como profesor de secundaria, ya está jubilado y se dedica a la divulgación de matemática a través de libros, artículos, conferencias, exposiciones, radio y desde la web matemáticasenTuMundo.es, en el cual pone muchos contenidos. Eso lo tiene desde el año 2004. Durante 10 años fue responsable de la sección Cinemateca de la revista Suma y ha publicado 4 libros, entre los cuales destacamos, y en el chat tienen la forma de adquirirlo, el libro 100 escenas de cine y televisión para la clase de matemáticas, editado por la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Y por otra parte, para la literatura tendremos a Rafael Ramírez Uclés, que es doctor en didáctica de matemáticas por la Universidad de Granada en el 2012, profesor titular del Departamento de Didáctica de la Matemática, licenciado en matemáticas, obviamente, con una experiencia profesional de más de 17 años como profesor de secundaria. Ha participado en numerosos cursos y tiene muchos trabajos con relación a la literatura en clase de matemáticas, sobre lo cual ha impartido diversos cursos y talleres con docentes de la Federación. Y para no hacerles perder más tiempo, vamos a empezar con el tema cine y te damos la palabra, José María. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a esta reunión. Voy a la presentación. Bien, si vamos a hablar de cine en clase de matemáticas, conviene primeramente reconocer la presencia de las matemáticas en el cine, que a algunas personas les resulta algo exótico. Bueno, en un repaso muy rápido podemos decir que hay matemáticas en algunos títulos, también en algunos carteles que son leitmotiv de la película, y que no pocos directores utilizan la geometría en la construcción de escenarios, y todo ello siempre con una voluntad expresiva, algo que los artistas de todo tipo han hecho desde la antigüedad, utilizar la geometría como medio expresivo. También los cineastas, igual que los pintores, utilizan pautas geométricas en la composición de los planos, aquellos de los cuadros, e incluso hay guiones cuya estructura sigue pautas geométricas, como la simetría de tramas, el paralelismo, la autorreferencia, la convergencia, etc. Pero yendo bueno, y en los últimos años cada vez tiene una mayor presencia los algoritmos en el cine. Los más célebres son los algoritmos de imagen fractal, pero también los hay de otros tipos, como por ejemplo el flocking, que simula multitudes en movimiento. Pero lo que más puede concernir a un uso didáctico del cine en clase de matemáticas son, para empezar, aquellas películas en las que hay matemáticos o se hacen matemáticas de una forma explícita. Una rareza que con el paso de los años ya no lo es tanto. En los últimos tiempos hay unas cuantas. Y lo más interesante, desde mi punto de vista, es cuando personajes de todo tipo, no exactamente matemáticos ni científicos, se enfrentan a problemas y ante los problemas utilizan el pensamiento racional
y ese es el terreno propio de las matemáticas. Pueden ser problemas de tipo heroico, como los de Tom Cruise en la Misión Imposible, o más cotidianos, como el problema de ligar que tiene John Nash en Una mente maravillosa. Y además ocurre que en el cine, como en cualquier aspecto de la realidad, es posible ejercer nuestra mirada matemática, obteniendo una comprensión de lo que allí está sucediendo que a veces puede escapar incluso a las intenciones del director. Pero es una forma más de analizar cualquier realidad, también el cine. Pues bien, y si hay matemáticas, perdón, sí, en el cine, ¿eso es suficiente razón para que se utilicen en clase? Si la sola presencia parece un argumento endeble. Bueno, pues vamos a ver, en mi experiencia, como ha dicho Juan Carlos, de 10 años aplicándolo en las aulas de secundaria, por qué lo utilicé y de qué manera. Es conocido el distanciamiento de buena parte del alumnado respecto de las matemáticas. Y cuando se les pregunta te dicen, es que son muy difíciles. Y si escarbas un poco más, descubres que las ven muy difíciles porque no les interesan. Y cuando algo no interesa, todos son dificultades. Cuando hay interés, cualquier esfuerzo es desarrollado con alegría, incluso correr un maratón. Se llega después de que 42 kilómetros llegan los corredores con una sonrisa y una felicidad inenarrables y se han esforzado mucho. Bueno, pues hace falta el interés. Y bueno, pues entonces, ante ese prejuicio extendido y esa falta de interés, el profesorado en los niveles no universitarios, y creo que quizá después también, pero bueno, voy a hablar de lo que yo conozco, debe captar la atención del alumnado. Y la mejor forma de captar la atención es abrir la puerta de la clase a la sorpresa. Que no sean todas las clases clónicas, repetitivas, que cuando te ven entrar por la puerta digan, bueno, pues aquí va a soltar el rollo de la pizarra, nosotros a copiar, luego ejercicios y siempre la misma noria. Y bueno, pues para conseguirlo debemos deshacernos de ciertos prejuicios, aquellos que confunden lo importante con lo aburrido y lo divertido con lo trivial. De eso nada. Y esas confusiones han abonado muchos fracasos y desastres pedagógicos. Bien, yo para esto me remito a las sabias palabras de Antonio Ubanel, un compañero que en su última clase dictó la carta a quien comienza en el oficio de enseñar matemáticas, un documento precioso que, si no conocéis, os invito a leer. Por ejemplo, está en el blog de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, aunque el original de Antón estaba en catalán, en este blog está en castellano, una traducción supervisada amablemente por el propio Antón. Y Antón dice, particulariza la clase, cada día puede ser especial, una efemérides, una idea nueva que hoy trabajaremos, un problema muy interesante, un material sorprendente, una dinámica de trabajo diferente. Es decir, la sorpresa de la que hablaba, que ofrezcamos nuestra clase como el que ofrece un regalo. Si estamos convencidos de ello, el entusiasmo, la convicción es lo que llega a los alumnos. El profesor que imparte la clase aburrido, no sé si enseñará matemáticas, lo que está enseñando desde el primer momento es aburrimiento. Y bien, pues, ¿cómo podemos ejercer la sorpresa? Bueno, para empezar, mostrando que las matemáticas no están solo en los libros y las pizarras, que se puede llegar a ellas por muchos caminos. Artículos de prensa, concursos matemáticos, resolver problemas en la calle mismo, analizar la publicidad, hacer rutas matemáticas por la localidad, juegos matemáticos, desentrañar trucos de magia matemática, esto les mola mucho, preparar exposiciones matemáticas, hacer experimentos matemáticas, ahí tenemos la foto de mis alumnos comprobando que el baricentro de un triángulo es su centro de gravedad, de ahí al circo chino. Bueno, también hay que acudir a la apasionante historia de las matemáticas. Determinados problemas tienen detrás mucha vidilla a lo largo de los siglos y hay que transmitirlo. También la fotografía matemática, las lecturas, de las que luego os va a hablar compañero Rafa, tantos recursos que hay en Internet, presentaciones desarrolladas por los propios alumnos, el blog de aula colaborativo,
la riquísima geometría dinámica que nos permite GeoGebra y también, ¿por qué no?, el humor, la música, los vídeos didácticos, el cine del que vamos a hablar, la televisión, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos recursos y muchos más pueden ser fuente para un trabajo matemático que nos lleve a los conceptos que queremos desarrollar, ¿eh? No estoy hablando de ocurrencias para entretener a los chavales, no, sino de llegar al mismo objetivo, pero de otra manera. Y claro, si solo hablamos de que un día el profesor pone una escena de cine en clase, puede parecer que, pues no sé, que ese día el profesor está simpático y ha tenido una ocurrencia, que es algo anecdótico. Puede parecer como cuando observamos un cuadro impresionista de cerca, ¿no? Que son pinceladas sueltas que no van a ningún lado. ¿Y esto qué es? ¿Esto a qué fin? Pero ¿qué ocurre cuando tomamos cierta distancia? Pues que descubrimos que todas aquellas pinceladas tenían un objetivo común. Por eso yo hablo de una didáctica impresionista de las matemáticas, porque todas esas pinceladas de las que antes hablé tienden al objetivo común de que el alumno se apropie de las matemáticas como un elemento más integrado en su mundo y que no se enfrente a ellas como algo hostil. Así que ya está en cierto modo respondido, pero ¿por qué usar el cine en clase de matemáticas? Primero, paradójicamente, porque le dan a nuestra clase credibilidad desde la ficción. Sabemos que las películas son mentira y, sin embargo, tienen tal prestigio que puede engancharle más que algunos aspectos de la realidad. Si vamos ahora al informe PISA que tanto condiciona políticas educativas, allí se lee que debiéramos formular, emplear e interpretar las matemáticas en diferentes contextos y pocos medios ofrecen tal variedad de contextos como el cine. Así que podremos vincular las matemáticas con las emociones, la aventura, la intriga, el humor, en definitiva, con la vida. ¿Y cómo? Pues motivando conceptos. Luego veremos una escena para motivar la esperanza matemática, por cierto. Para repasar lo aprendido, para resolver problemas que se plantean en una película o que la situación da lugar a planteárnoslo, para cazar errores, esto siempre es muy divertido. Allí vemos un fotograma de unos estudiantes nada menos que de un club de matemáticas, ya veréis el valor de pi, ¿no? ¿Qué ponen? Bueno, pues en las grandes superproducciones, no por ser millonarias, están exentas de gazapos, hay bastantes. Y luego también, con aquello que hablé de la mirada matemática, para ejercer aquella actividad tan propia de nuestra ciencia como es imaginar y deducir. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si en esta escena cambiamos esto, algún dato, ¿no? ¿Cuál sería el desarrollo posterior posible? Bueno, entonces mi propuesta no es exactamente utilizar películas completas, que no hay tiempo para ello y además es raro que una película completa nos aporte algo para nuestros fines, sino utilizar en el momento adecuado aquellas escenas que en sí mismas, de forma aislada, tengan un significado que sea comprensible, que no haya que hacer un preámbulo enorme y que refuercen nuestros objetivos pedagógicos. Insisto, no estamos hablando de ocurrencias divertidas, estamos hablando de llegar a los mismos objetivos que con las clases tradicionales por otro camino. Habrá que desarrollar actividades a partir de la escena, de las cuales quede un registro escrito, para que no sea todo una anécdota. Y esto se puede hacer en cualquier edad, sí, pero siempre que haya una correspondencia entre la capacidad de comprensión del alumnado y el nivel de lectura que requiere la escena. A determinadas edades aún no se capta la ironía, por ejemplo. Momentos idóneos, pues pueden ser el comienzo o el final del periodo lectivo, para motivarlo o como culminación. Y solo cuando sea posible y adecuado. Es un recurso más. Por sí solo no va a solucionar todos nuestros problemas. En mi experiencia, aproximadamente lo utilizaba una vez al mes con cada grupo, con una duración entre 5 y 30 minutos, incluyendo en ese tiempo tanto la escena como las actividades posteriores. Y también en mi experiencia debo aconsejar que evitemos escenas de cine escolar, porque lo que queremos transmitir, al menos yo quería, era que las matemáticas son útiles para cualquier persona y en cualquier situación. Si volvemos al ambiente escolar, pues bueno, estamos en aquello que las matemáticas están en la pizarra y en el aula, pero que la vida es otra cosa y no queremos transmitir eso. Y también evitemos tantas escenas y películas
películas en las que los matemáticos o quienes gustan de las matemáticas aparecen adornados por tópicos negativos, como su torpeza social, su carácter obsesivo, incluso los problemas mentales. En fin, hay muchas películas que utilizan estas caricaturas. Bueno, pues me parece que serían contraproducentes para los fines que estoy exponiendo. Y voy a poner dos ejemplos. El primero de una comedia muy divertida, El mundo está loco, 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 nos va a poner en juego las fracciones. Sería una escena que podría aprovecharse, por ejemplo, en sexto de primaria. Y el segundo se refiere a Marte, de película más reciente de ciencia ficción, y en ella pues vamos a trabajar con la esperanza matemática, así que ya estaríamos en bachillerato. Bueno, pues en el primer caso, en El mundo está loco, 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 la película comienza con un accidente de tráfico. Detrás del coche accidentado viajan otros 4 vehículos que paran en la carretera y algunos de los ocupantes, no todos, algunos de los ocupantes bajan a auxiliar al conductor accidentado que fallece. Pero antes de morir les da el que le ofrecemos a los muchachos es una discusión, no un ejercicio de matemáticas. Y aquí, ¿qué se ha planteado? Pues que se puede hacer el reparto entre 4 coches o entre 8 personas que los ocupan o entre 5 que bajaron. Así que, ¿cuál es el reparto que mejor conviene a los ocupantes de cada vehículo? Aquí no estamos dando los datos necesarios, así que hay que volver a ver la escena y hay que ordenar. Y se supone, así lo creo, que las matemáticas nos ayudan a encontrar orden donde aparentemente no lo hay. Bueno, pues, por ejemplo, con una tabla de doble entrada, veremos, después de revisar la escena, que en el camión viajaba 1 que baja, en el coche blanco viajan 3 y baja 1, en el coche azul viajan 2 y baja 1, y en el coche rojo viajan 2 y bajan los 2. Así que, ¿cómo sería el reparto con el criterio de los 4 vehículos? 1/4 para cada vehículo. Y por las 8 personas, pues 1/8 por persona, entonces según los ocupantes de cada coche. Y por los 5 que bajaron, pues según los que bajaron. Así que 1/5 por cada uno de ellos. Así que, ¿cuál es el reparto que más conviene al camión? Pues hay que comparar 1/4, 1/8 y 1/5, pues por los vehículos. Y al coche blanco, comparamos las 3 fracciones y es según las personas. Y al coche azul, lo mismo le da por los vehículos que por las personas. Por eso, cuando a aquel le ha dicho, lo mismo le da 1/4 que 2/8, muy amable por su parte. Y por último, el coche rojo sería por los que bajaron. Bien, si les decimos a los chavales que ordenen esas 4 ternas de fracciones, pues eso es un ejercicio rutinario. Aquí les hemos ofrecido otra cosa, que es hacer un poco de luz en un jaleo que amenaza con volverse violento incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que se llama matematizar, si la palabra existe, una situación. Utilizar las matemáticas sencillas para ponerla en orden. Y ya he dicho, pues esto yo creo que en sexto de primaria se puede aplicar. Y ahora nos vamos a Marte, de Ridley Scott, donde se presenta al astronauta Mark Watney en la situación más comprometida que uno se puede imaginar. Sus compañeros de misión marciana han tenido que regresar apresuradamente a la Tierra por una violenta tormenta y él se ha quedado solito en el planeta rojo. Así que su supervivencia parece muy complicada, pero en un momento dado dice, pero tengo a la ciencia. Y esta película es una oda a la ciencia, porque consigue transmitir a la Tierra que sigue vivo, consigue alimentarse, consigue trazar un plan para ser rescatado y todo ello aplicando su conocimiento científico, en particular las matemáticas. Uno de esos problemas es el siguiente. Resulta que solo tiene comida para 474 días, ahí lo llaman soles. Bueno, y sin embargo, sus compañeros que están de regreso en la misión Ares 3, esos todavía no han llegado a la Tierra, dada la distancia y lo largo que es el viaje. Y entonces, cuando en la Tierra tienen conocimiento de que Watney está vivo, dicen, bueno, pues ahora pondremos en marcha una misión Ares 4 que sea la misión de rescate. Pero resulta que
todo ese proceso va a tardar 800 y pico días, con lo cual, aunque estire mucho la comida, su supervivencia está comprometida. Así que en la NASA se están devanando los sesos de qué pueden hacer para que el WATNI resista vivo hasta que le puedan rescatar. Y un becario de la NASA tiene una idea. La Hermes puede volver a Marte para el Sol 561. ¿Cómo? Tremenda. Hay una gran probabilidad de matar a una persona o poca probabilidad de matar a 6. ¿Cómo decidimos eso? Bueno, pues esto se llama evaluación de riesgos. Y en la guerra, en la empresa, en la política, para evaluar los riesgos se utiliza la esperanza matemática, que, como bien sabéis, es el promedio de las pérdidas o ganancias que se pueden obtener multiplicado no por la frecuencia de ocurrencia de esos sucesos, puesto que no han ocurrido todavía, sino por sus probabilidades. Así que si llamamos al suceso fracaso de la primera opción, aquella de que manden una nueva misión, y suponemos que tiene, la que dicen alta probabilidad de fracaso, 0,95, y B al fracaso de la opción 2, que es la opción de que la propia expedición regrese a buscar a su compañero. De esta se dice que tiene poca probabilidad de fracaso. Vamos a suponer que es 0,2. Pues bien, si llamamos X a la variable aleatoria número de bajas, su esperanza de matemática en cada opción es, con los datos que estamos hablando, pues en el primero, que muera el astronauta antes de que lleguen a rescatarlo, 0,95 por 1, más el 5% restante por 0, es decir, no hay bajas, 0,95 bajas. En la segunda opción hay un 20% de probabilidad de que perezcan los 6 compañeros rescatadores y un 80% de que no perezca ninguno. Estas probabilidades es una asignación que en este caso yo he dado. En la escena solo se dice mucho o poco y da 1,2. Entonces, bueno, en este caso la primera opción es más favorable desde las matemáticas. Pero claro, alguno puede decir con razón, ¿y de una forma tan fría se deciden estas cosas? Bueno, en determinados ambientes sí, de una forma tan fría. Pero jugando con los números, si en vez de un 95% de fracaso de la primera opción le damos un 90% y en vez de un 20% para la segunda le damos un 15%, fijaos qué situación. La esperanza matemática de las dos estrategias es la misma, 0,9 bajas. ¿Y cómo se decide? Bueno, pues las matemáticas pueden ser útiles, pero también en este caso tienen sus límites. Aquí ya es una cuestión ética que, ¿por qué no?, también se puede tratar en clase de matemáticas. Bueno, estos han sido solo 2 ejemplos y, como ha dicho Juan Carlos, en este libro que publicó la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, 100 escenas de cine y televisión para la clase de matemáticas, podéis encontrar pues lo que el título dice, 100 escenas que además en su índice están ordenadas por temas y por niveles también. Y para cada una de estas escenas, como hice en las 2 anteriores, se sugieren algunas actividades. Son sugerencias para que la creatividad de cada docente vaya mucho más lejos y las enmiende y mejore. Claro, para poder aplicarlas es importante tener los vídeos. ¿Forma de conseguirlos? Bueno, pues en la página web matemáticasentumundo.es, en la sección de cine, enseguida se encuentra un directorio de estas escenas. Para cada escena hay un artículo y este artículo tiene a la derecha unos enlaces, son vídeos protegidos, pero allí se da la contraseña para que los docentes puedan acceder a ellos. No obstante, si se tiene alguna pega, algún problema para ello, pues con mucho gusto responderé las dudas en el correo que allí veis, matemáticasmundo@gmail.com. Y bueno, pues no me extenderé más, ahora le toca el turno a mi compañero, y simplemente quiero decir que aquel desencuentro de tantos alumnos con las matemáticas, quizá utilizando algunos recursos no convencionales, se puede convertir en un descubrimiento y, como se decía al final de Casablanca, en el comienzo de una hermosa amistad. Gracias por vuestra atención y luego estaré dispuesto con mucho gusto a vuestras preguntas.
Muchas gracias, José María. Y vamos con Rafa. Adelante, Rafa. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegro saludaros a los que estéis ahí detrás, que seguro que algunos nos conocemos. Y yo recojo ahora casi todas las ideas que ha dicho José María y se podrían trasladar directamente a lo que vamos a hablar de la literatura. He preparado un vídeo que podría servir de transición entre las dos cosas. ¿Vale? Un vídeo cortito. Disculpadme con los problemas técnicos si no sale, ¿vale? Pero voy a intentarlo. Entender la poesía, por J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas. Y luego hacernos dos preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema. La pregunta 2, su importancia. Y una vez estas preguntas están contestadas, determinar la grandeza resulta una tarea relativamente fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal... Bueno, me imagino que conocéis la película, puede ser una excusa para ver una escena de una película que nos gusta mucho, pero no, la vamos a utilizar de introducción. Pero voy a hacer la presentación un momentito. ¿Se ve la presentación? José María, a ti que te veo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, claro, la idea de plantearnos, ¿no? una escena de una película de cine donde se habla de literatura y algo de matemáticas, era para hacer una reflexión, ¿no? Una primera parte de los 25 minutos que voy a comentaros es una reflexión inicial sobre qué relación queremos entre la lectura, más que la literatura, y las matemáticas. Es decir, ¿queremos utilizar las matemáticas para que los niños lean más y mejor? ¿O queremos usar la lectura para que los chicos aprendan más matemáticas, ¿no? Ninguna de las dos cuestiones son incompatibles. Yo he dejado ahí algunos fragmentos donde se nos motiva en la clase de matemáticas a que fomentemos lo que sería el hábito de la lectura, la comprensión, etc. Pero sin duda no podemos olvidarnos, ¿vale?, que las matemáticas tienen un papel cultural muy importante. Es decir, hay un montón de textos en los que podemos acercar al estudiante que conozca un poco la historia de las matemáticas, el papel cultural, etcétera, ¿no? Esa perspectiva es la que, por no repetir las cosas que ha dicho José María, que digo, se pueden trasladar perfectamente a lo que sería la lectura de textos, es que pueden ser elementos motivadores, pueden ser contextos para desarrollar lo que serían las competencias básicas y sobre todo se puede establecer una relación bastante interesante en lo que sería matemática y literatura, ¿vale? Que luego lo traducían en la relación entre la asignatura de matemática y de lengua, que siempre se han considerado asignaturas bastante interesantes para los chicos, esa relación entre ambas cosas. Yo voy a dejar luego una relación de lo que serían recursos que permiten, pues, trabajar de distintas formas en el aula, pues, el tema de la lectura de textos. Pero en un trabajo que hicimos un grupo de profesores de aquí, del grupo La X, hace ya unos años, un grupo numeroso de profesores, estuvimos trabajando en un proyecto en el que pretendíamos, pues, hacer, pues, una especie de selección de textos con unas fichas de trabajo para que el profesor pudiera llevar propuestas de lectura al aula. Entonces, claro, un primer tema que nos planteamos era cómo clasificar esto. Es decir, ¿son libros en los que hay una alusión a las matemáticas o realmente las matemáticas es el tema del libro? ¿Son libros específicos de planteamiento de juegos de ingenio o son libros los que tienen una narrativa y una historia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante esa caracterización, por lo que decía también José María antes, ¿no? Si tú lees en un libro La soledad de los números primos, ahí aparecen las matemáticas, va a ser un elemento importante en la narrativa, es solamente una alusión a algo que pasa en el libro, etcétera, ¿no? Bueno, pues de todas las maneras que se proponen para trabajar la lectura en la clase de matemáticas, yo voy a hablaros aquí de lo que nosotros hemos llamado lectura en paralelo.
¿vale? En varios cursos que hemos impartido en los cursos tales CICA o en algunas conferencias con profesores, planteamos una manera de trabajar las lecturas, que al hilo de lo trasladable, lo que ha hecho José María con el cine, de llevar una lectura con sentido matemático, ¿vale? Entonces, básicamente es enfrentar al niño, a la niña, al estudiante, a que cuando haga una lectura, pues reflexione sobre los contenidos matemáticos que hay, que vea un poco la relación con lo que está viendo en clase, que le sirva para conocer, pues, personajes o protagonistas o anécdotas o hechos fundamentales de la historia de las matemáticas, que le sirvan como contexto para encontrarlo en situaciones reales y a lo mejor incluso para profundizar o investigar en un contenido matemático. Eso es lo que nosotros llamamos lo que es trabajar la lectura en paralelo, ¿no? Por el tema de los recursos, yo he seleccionado aquí 3, ¿vale? Para que de lo que hable, pues tengáis referencia. Entonces yo voy a mostrar luego al final, según cómo vayamos de tiempo. Por ejemplo, hay una wiki que era de a leer matemáticas, podéis poner a leer matemáticas directamente, y en esa Wikipedia aparecen un montón de libros en los que ya hay hechas fichas de trabajo para el profesor y además resueltas, ¿vale? Para que tú veas cómo llevar ese libro al aula. Luego también hay distintas publicaciones en las que se ha abordado la manera de llevar esto al aula. Pues ahí tenéis algunos artículos, ¿vale? Que como la charla está grabada, pues ahí podéis coger la referencia, si no, pues podéis contactar con nosotros y os lo enviamos. Y también, como decía también José María, en la revista Suma ha habido durante mucho tiempo muchos artículos y secciones donde se ha abordado este tema. Yo recuerdo siempre la lectura de Constantino de la Fuente, donde hacía un análisis del libro muy interesante con propuestas en el aula. Es decir, que no hay que partir de cero, ni mucho menos, hay muchísimo material ya para llevar lo que sería la lectura al aula de matemáticas, ¿vale? Entonces, por eso el primer paso es como lo de si hay que enseñar a pescar o dar pez. Aquí hay ya un montón de material hecho, ¿vale? Pero lo interesante es que nosotros pues sepamos pescar, ¿no? Esta es la wiki que os dije, que os he planteado. Ahí investigáis y tenéis un montón de material, ¿vale? Por ejemplo, se llegan a hacer propuestas donde incluso se puede incluir una determinada lectura para lo que sería cada una de las clases. Yo he puesto aquí, por ejemplo, de la ESO, pero igualmente en la wiki podéis tener propuestas para primaria. La hija de Tuga, la selva de los números, ¿vale? Etcétera. Hay un montón de contenido. Pero fijaros, lo interesante es que se va jugando con que haya libros donde a lo mejor a los chavales se les presentan problemas, como juegos de ingenio, retos, anécdotas, o libros que abordan incluso temas de historia de la matemática, como puede ser el teorema del loro, ¿no? Entonces, en esa wiki os aparece una propuesta para que como profesores de matemáticas podáis llevar esto al aula. Yo en la experiencia que tengo con los grupos de profesores con los que estamos trabajando, la dinámica es que del listado de obras que le manda el profesor o la profesora de lengua, pues se consensúa con ellos que determinadas de esos libros sean el que ha propuesto la asignatura del profesor de matemáticas. Entonces se lleva a cabo el mismo trabajo en la clase de literatura. Pero claro, hay que convencer al profesor que los libros que se le van a plantear a los chavales, pues realmente son libros que tienen una calidad narrativa, etc. ¿Vale? Bueno, en el ratito que me queda yo he planteado como 4 ejemplos prácticos de cómo se puede llevar a cabo esta lectura en paralelo, ¿vale? Tanto para, como he dicho, contextos, hacer una evaluación inicial, una sesión de clase, enriquecimiento, etc. Entonces voy a plantearos esos ejemplos pues, utilizando pues, 4 lecturas, por ejemplo, ¿vale? Lo que puede ser El diablo de los números, El curioso incidente del perro a medianoche, una propuesta con los viajes de Gulliver o Planilandia, ¿vale? Como son muchas cosas y lo que quiero es que se quede principalmente la idea, pues voy lo que me dé tiempo, ¿vale? Por ejemplo, mirad, no sé si conocéis el libro de Planilandia, ¿vale? Planilandia es un libro finito, digo porque aquí el tema de la dimensión es importante, y es un libro
en el que se aborda de una manera bastante metafórica lo que sería el tema de la dimensión, ¿no? El libro está contextualizado en la discriminación que tenían ciertas clases sociales, incluso la mujer en aquella época, es una crítica contra esa discriminación, pero utiliza un elemento, y es que hay un mundo en 2 dimensiones, ¿no? Y no conoce la tercera dimensión. Y aunque a los chicos este libro a veces les puede resultar, yo con mi experiencia, que se los planteaba que se lo leyeran en pleno bachillerato, y no cuadraba mucho, de hecho, todos me dicen ahora que prefieren ver la película, al hilo de lo que decía José María, prefieren ver la película y no leer el libro, pero ese libro se puede plantear para sentirnos en empatía con esos habitantes del mundo 2 dimensiones que no consiguen ver la tercera dimensión. Pues quizá a nosotros nos esté pasando lo mismo, y vivimos en un mundo de 3 dimensiones y no somos capaces de ver la 4ª dimensión. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en las sesiones de enriquecimiento con los chicos, se pueden plantear cuestiones relativas a qué pasaría en la 4ª dimensión, por qué no lo vemos, porque en este libro justo se habla de que ellos no ven una esfera, pero sí van viendo los cortes de atravesar esa esfera al plano. Aprovechar esa escena para decir, venga, y si nosotros podemos ver los cortes que tiene, por ejemplo, un hipercubo al pasar por nuestro mundo tridimensional, ¿por qué no lo vemos en 4 dimensiones, ¿no? Entonces, ese aprovechamiento, esas tareas vienen ya diseñadas, incluso con orientaciones para trabajarlas en clase. Luego, otro recurso que os quería enseñar, por ejemplo, sería el uso de, un momentito, de lo que sería porque veáis no sé si estoy volviendo luego con la presentación. ¿Se ve, José María? Que te veo a ti. ¿Se ve la ficha de trabajo? Sí, se ve. Entonces, fijaros, ahí en esa wiki, pues podéis descargaros fichas de trabajo para estudiantes. Imaginaros, ¿no?, que habéis convencido al profesor de lengua para que incluya en su colección de lectura, pues, El curioso incidente del perro a medianoche. Yo es un libro que he trabajado con los estudiantes, lo he trabajado con los padres, en un taller de lectura de padres, por la trama que lleva en sí. Es un libro maravilloso para lo que es entender la atención a la diversidad, y aunque, como decía José María, el personaje sí tiene estereotipos de lo que sería, entendemos por un chico raro, pero aquí se trata con una visión bastante interesante, ¿no?, de lo que sería la atención a la diversidad. Bueno, pues a raíz de la lectura del libro se dan una serie de fichas para los niños y fijaros, se le van planteando una serie de actividades matemáticas que va elaborando como una especie de diario. Pues señala los contenidos matemáticos, va viendo la relación con las unidades que está trabajando, los personajes de matemáticas que van apareciendo y ya determinadas cosas que van apareciendo en el libro, ¿vale? Porque una lectura reposada, una lectura en paralelo del libro, es que cuando leas un fragmento, Christopher resuelve los problemas a veces muy rápido, pues reposar un poco, oye, ¿cómo ha hecho esto? ¿Por qué ha sido así? Y no quiero destripar el libro, pero cosas muy, muy interesantes. Entonces, tenéis a vuestra disposición en esa wiki la ficha de trabajo de un montón de libros para determinados cursos, etcétera. Y lo más interesante de todo, que nos puede agobiar, porque dice, bueno, no tengo que leerme el libro, trabajarlo, etcétera, no. Vienen incluso con soluciones, etcétera, ¿no? Es un trabajo que hicieron muchísimos profesores, está totalmente, vamos, desde mi punto de vista, bastante bien acabado. Y lo que os decía, por ejemplo, de la sección de Suma, ya que estamos en un webinar de la Federación, el trabajo que hizo Constantino de hacer análisis de libros, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, he cogido el Suma 60 ya, desde 2009, claro que esto no es nada nuevo ahora, y él hacía una revisión muy interesante de un libro, ¿vale?, con su comentario personal, que para mí siempre es muy importante, y luego, pues, propuestas de trabajo en el aula, y se iban comentando. Es decir, que material, entre la wiki, la Suma y muchos blogs de matemáticas que hay muchísimo material. Y os quería enseñar también lo que sería una prueba inicial, ¿vale? Si estuviésemos en un taller de cuando hemos dado la lectura, no hay que trabajar a lo mejor con libros completos, como decía José María lo de la pincelada,
pero se pueden hacer selecciones de textos que se pueden utilizar. Fijaros, este es un fragmento, no sé si se ve grande, pero no es lo relevante, ¿no? Pero es un fragmento del Diablo de los Números. El Diablo de los Números va sobre una historia de un niño que se le presenta por la noche un diablillo para plantearle problemas, ¿vale? Es una especie de excusa para plantear problemas y explicar cosas, pero se pueden seleccionar temas para que el niño lea o la niña lea ese fragmento. Fijaros, aquí le está explicando por qué no se puede dividir por 0. Y a raíz de que los niños o las niñas lean ese fragmento, pues luego se le plantean determinadas preguntas. ¿Han comprendido realmente por qué no se puede dividir por 0? Y preguntas relacionadas con eso, ¿vale? A mí me encantaba usarlo como evaluación inicial del curso, porque te daba lugar a que veas si comprendían las lecturas, si se acordaban de algunas definiciones. Claro que aquí cuando habla de lo que es un número primo, ¿vale? Dicen, tienes que saber que existen números absolutamente normales, que se pueden dividir. Y luego están los otros, aquellos con los que eso no funciona. Yo los prefiero, ¿y sabes por qué? Porque son números de primera. Eso es una cosa que no nos gusta mucho de este libro, y es que le cambian los nombres a las cosas, Fibonacci, Bonacci, etcétera, pero bueno, es un libro que es como una lectura bastante, ¿no? Con bastantes ilustraciones y tal, que puede servir para trabajar determinadas cosas con los chicos, ¿vale? Bueno, el del curioso incidente me gusta siempre enseñar las portadas, ¿vale? Porque el curioso incidente del perro a medianoche os lo recomiendo, ¿vale? Y fijaros, hay libros que no he conseguido nunca enganchar a los chavales con estos libros, ¿vale? Vosotros sois profesores, yo creo que lo tendréis más claro. Pero fijaros, el Teorema del Loro es un libro que aborda la historia de las matemáticas en el contexto de una novela, ¿vale? Pero es interesante porque ubica en una línea, pues, determinados hechos importantes de las matemáticas. Entonces, en el currículum de bachillerato, que tanto se insiste también en que haya referencia a la historia de las matemáticas, pues podría ser una excusa para que lo leyeran, ¿no? Yo de este libro he escuchado, a lo mejor, exageraciones, que este libro era para las matemáticas como el mundo de Sofía era para la filosofía. Quizá es una exageración, pero os recomiendo, porque se pueden coger determinados capítulos en los que se abordan, pues, cómo Tales midió las pirámides, cómo Tartaglia y Cardano disputaban quién había resuelto la ecuación de grado 3, y un montón de situaciones históricas muy relevantes, ¿vale? Bueno, y por último, os había preparado un momentito, aquí, una reflexión a raíz de las lecturas que estamos diciendo, ¿vale? Fijaros, esto era, si tuviéramos un taller, pues a raíz de un fragmento de Planilandia, como abordamos lo que hemos dicho al principio, del espacio en 4 dimensiones, de un fragmento del curioso incidente del perro a medianoche. Fijaros, lo que consideramos un chico raro de matemáticas. Claro, esto lo trabajamos nosotros en una sesión del programa de Stalmat para analizar y reflexionar sobre ese estereotipo que comentaba antes José María, ¿vale? Y se siente uno totalmente empático con el personaje. Y esta que hemos comentado del Diablo de los Números, y para cumplir el horario en cuanto de tiempo, otra propuesta, y es que, con lo que decíamos al principio, hemos empezado la charla con lo que sería una visión de las matemáticas destrozando la métrica de una poesía, ¿vale? Pues justamente con lo contrario. Es decir, se le pueden plantear situaciones en las que las matemáticas te ayuden a comprender mejor o a disfrutar más de contenido literario, que eso es otra intención, ¿no? Entonces aquí tenéis una poesía de Rafael Alberti a lo que sería a la divina proporción. Pues si una persona fuera del contexto de las matemáticas lee esta poesía, probablemente la disfrute menos que una persona que la conozca, ¿vale? Bueno, pues entonces hay también el planteamiento de proyectos con los chicos, en los que se les decía que ellos mismos construyeran su fragmento literario, que hay poemas en los que cada una de las letras que tiene cada palabra son los decimales del número pi. Hay mucha ingeniería ahí de matemática en el hilo de lo que Robin Williams criticaba en la primera escena, ¿no? Pero también se pueden trabajar proyectos de creaciones literarias con los chicos, que inventen su propio fragmento para explicar un concepto matemático,
que hagan su proyecto de cómo, por ejemplo, en un capítulo inventar cómo fue ese momento histórico. A mí me encantaba plantear a los chicos, bueno, ¿imagináis cuando alguien se inventó las fracciones? Vamos a imaginarnos una escena histórica, venga, vamos a redactarle, vamos a contarlo, ¿no? Entonces hay millones de ideas para trabajar. En los enlaces que he puesto en la presentación tenéis algunas cosas y como siempre que hacemos estos seminarios, pues quedamos a la disposición de lo que queráis, podéis contactar con nosotros y compartimos el material pues tan generosamente como ha dicho José María. Bueno, pues muchas gracias por la atención y Juan Carlos toma la palabra para gestionar un poco lo de las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, bueno, ya se lo había dado a José María. Ha sido 2 charlas tremendamente interesantes, donde además refuerzan ambas dos un tema que es muy importante, y es que la matemática es parte de la cultura. Es muy curioso que la FECID viene haciendo desde hace casi 20 años encuestas de cultura científica, y solo este año, por primera vez, incorporó una pregunta de matemática en esa encuesta. Y bueno, yo junto a ver que ya están parte de los enlaces en el chat, quería abrir turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer por el chat, lo puede hacer por preguntas y respuestas, o levantar la mano y le damos voz para que la pueda hacer de forma oral, que creo que es mucho mejor. Parece que nadie se anima. Mientras alguien se anima, comentar una cosa que la habéis comentado los dos, que es el tema de clases diferentes, que son el elemento sorpresa dentro de una clase de matemáticas o también de cualquier otra asignatura. Es algo que ahora que está muy de moda todo el tema de neurociencia, yo creo que el único aporte claro que tiene la neurociencia es que algo que viene después de una sorpresa se te queda retenido. Eso lo escuché de un neurocientífico argentino, Fabricio Ballarini, que comentaba como todos recordamos lo que estábamos haciendo el día del 11S. Claro, esa sorpresa nos hizo que todos fijáramos perfectamente la situación en la cual estábamos viviendo. Algo así pasa cuando de repente un profesor genera una sorpresa en una clase. Obviamente, si todos los días son sorpresa, deja de ser sorpresa, pero evidentemente empezar una clase con una escena de película como José María o leyendo un texto de literatura en una clase de matemáticas, ya de por sí es una sorpresa. Tenemos un comentario de Eva Sánchez González que dice: este curso me enfrentó al reto de motivar en el área de matemáticas a 3 grupos de segundo de ESO con muy pocas ganas de aprender ninguna materia. En uno de ellos el desfase edad medio de los alumnos era de 1,5 cursos. Tienen 14-15 años en vez de 13 años y el curricular de unos 2 cursos. De hecho, ellos son el motivo para que me apuntase a este interesante webinar. Alguna sugerencia por parte de los ponentes. ¿Cómo animamos a esos alumnos que realmente van retrasados en matemáticas o tal como nos dice Eva, en realidad en todo? ¿Cómo podemos animarles a retomar la vida escolar y ir progresivamente acercándose a lo que sería la media que se espera de ellos? Bueno, pues yo realmente solo puedo repetir lo que antes dije y matizar a Juan Carlos cuando dice todos los días no se puede aportar alguna sorpresa. Hombre, tienen que ser sorpresas diferentes. Sí, no, es evidente. Ojalá pudiéramos todos los días, pero se puede muchos. Estamos hablando de segundo de ESO. En segundo de ESO, por ejemplo, un tema que puede ser de primero, pero si los chavales llevan retraso, pues también en segundo. Un tema plomo es el cálculo con decimales. Otro tema plomo es el cálculo con expresiones polinómicas, que aburren hasta el propio profesor, porque la verdad es que son sosos.
o sea, es pura mecánica. Bueno, pues para los dos hay juegos. El laberinto decimal del grupo Alquerque de Sevilla está en un número de suma y los juegos, o sea, el ganarle al compañero, eso es universal. El estímulo de jugar, en este caso con la calculadora. Es decir, con el laberinto decimal se descubre que multiplicar por un número no siempre lo hace crecer, ¿eh? Que el valor absoluto, estamos entre 0 y 1 o más que 1, la cosa cambia. Entonces hay un objetivo de llegar a la meta que sirve para esto. Con expresiones polinómicas, creo también que el grupo Alquerque tenía un dominó. Y bueno, pues de repente aquello es distinto. Estamos en segundo, pues en segundo también se estudia la semejanza. Pues vamos al patio a medir la altura de la casa que tenemos enfrente. Podemos hacerlo con la sombra, podemos hacerlo con espejos, puede haber el ingenioso que cuenta ladrillos, oye, ¿por qué no? O aquel que dice, me subo a la terraza y dejo bajar una piedra con una cuerda, en fin. Aspectos matemáticos convencionales y no convencionales. No hay que descubrir el Mediterráneo. Muchos compañeros han hecho experimentos didácticos interesantes, que la revista Suma recoge muchos de ellos, y se trata de aprovechar el trabajo de tantos compañeros con juegos, con experiencias, y bueno, pues a lo mejor no hay para todos los días, pero con que hubiese un día a la semana, con que los chavales dijeran, a ver qué trae hoy, con que hubiese esa curiosidad, aunque al principio te vean como un pirado, luego con el tiempo empiezan a agradecerlo. El primer día sí, es anecdótico, pero luego realmente lo agradecen y se establece un tipo de relación en el aula pues distinta, en particular si salimos a la calle, ¿no? Pues fíjate cuál es el aula. Así que yo animo a explorar recursos que de verdad hasta los chavales más apáticos los agradecen y nos pueden sorprender con su sentido común matemático innato, no estudiado, ante determinadas situaciones no convencionales. José María. Si me dejáis comentar una cosita rápida, Eva, por decir algo en relación a lo que estamos tratando en este webinar, yo le animo a que coja en la wiki de A Leer Matemáticas, se vaya a la ficha de el asesinato del profesor de matemáticas y que mañana pruebe a sugerirle esa, más que la lectura, simplemente a ver la reacción que tiene mañana cuando le diga vamos a utilizar el asesinato del profesor de matemáticas y coge uno de los problemitas que hay. Y una ventaja que tiene el plantear juegos de ingenio, ya verás que esto es mi experiencia personal, no te estoy hablando ahora desde el punto de vista de experto ni de nada, simplemente la experiencia personal. Cuando se enfrentan a un problema de ingenio, estos chicos suelen motivarse porque no se sienten de primeras ya que tienen menos elementos ni que los demás. Pues cógete el libro del asesinato de personalidad, que no es un libro con narrativa, son simplemente pruebas para resolver. Y le plantea alguno de los juegos de ingenio. Y nos comenta luego por aquí o lo que sea, ves cómo te ha ido. Y si me permites, yo aporto pinceladas al cuadro. Antes he hablado de los juegos de los decimales, de los polinomios, de la altura del edificio. Otra de segundo de eso que une los dos temas de hoy. La relación de longitudes, superficies y volúmenes entre cuerpos semejantes. Que lean la parte de los viajes de Gulliver, donde habla de los problemas de logística para dar de comer y de dormir al gigante. Y los números que allí salen, que Gulliver era 12 veces más alto que un liliputiense, los números que salen para toda esa logística no son unos números cualesquiera. Pueden investigar con la calculadora a ver de dónde salen esos números. Eso les va a llevar a la ley cuadrado cúbica, que se estudia en segundo. Y de allí podemos pasar a ver una escena de King Kong subiendo al Empire State y plantearnos, pero ¿de verdad King Kong podría subir a lo alto de ese rascacielos según lo que acabamos de estudiar en la ley cuadrado cúbica? Así que podemos estar estudiando la semejanza con literatura y con cine, pero y sin definiciones, llegando a partir de un texto literario. Y bueno, pues
yo vuelvo a remitir a esos portales de recursos que tantos compañeros a lo largo de los años han preparado. Hay mucha riqueza y buscando se encuentra. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que Eva ha quedado satisfecha con la pregunta, así lo dice, y dice que nos va a contar. Como el vídeo va a estar en YouTube, un mecanismo que puedes utilizar es poner en el YouTube de la Federación como comentario la experiencia de las sugerencias de José María y de Rafa. Quiero comentar al hilo de lo que han dicho tanto José María como Rafa, que en los últimos meses, desde la revista Suma, han hecho un esfuerzo bastante grande para que vuelvan a estar todos los números con un pequeño decalaje de los 2 últimos años, que solo está para los suscriptores, que son los miembros de las distintas sociedades de profesores de matemática, que desde aquí aprovecho e invito a profesores de matemática o no profesores a hacerse de la asociación de Aragón o de la Tales en Andalucía, o la madrileña o la catalana. Bueno, pues en esa revista Suma, que va ya por el número 92, están todos los números, supongo que hasta el número 85, 86, están todos los números que se pueden descargar perfectamente y se puede ver el índice y recoger todo lo que aquí se ha comentado. Porque son, como bien han dicho José María y Rafa, cosas que vienen haciendo profesores desde hace mucho tiempo y que solo está en condición de aprovecharlo. Nosotros en la Federación vamos a publicar una pequeña reseña de este webinar, donde pondremos estos enlaces y algunos comentarios de lo que han dicho tanto José María como Rafa, y aparte el vídeo está disponible para volver a verlo, y desde aquí ya le pido a José María y a Rafa que me hagan llegar los enlaces y demás para meterlos en la nota. Y vamos a ver si hay alguna otra pregunta, y si no hubiera otra pregunta, prácticamente aquí también Juan Martínez Teba, obviamente como responsable de las publicaciones de la Federación, nos habla del último libro que hemos sacado junto con Catarata, que es Matemáticas y Literatura, que me llegó precisamente anoche a casa, de Marta Macho, que es un libro tremendamente interesante y muy bonito. Además, esos libros están escritos en plan divulgación, no están escritos están escritos también con algunas propuestas, y precisamente el libro de Marta, al ojearlo ya lo vi, algunas propuestas para llevarlos al aula. Y creo que son elementos muy interesantes que pueden hacer que la matemática deje de ser, para ese sector de la población en el cual es el ogro, porque yo creo que la matemática tiene algo como curioso. Los que la quieren mucho, y los que la detestan mucho. Bueno, luego está el término medio, pero el término medio no es una curva normal, es como una curva con 2 jorobas. En realidad, cuando se han hecho algunas encuestas, yo recuerdo una de Argentina que se hizo en Buenos Aires, que era una curva con 2 jorobas perfectas. Detesto y las quiero. Y era la asignatura más querida junto con la educación física, curiosamente, y la más odiada junto con el inglés. Eran eso, con unos estudiantes de 14 a 16 años en Argentina, que supongo que en cualquier otro país como España o cualquier otro país del mundo se deben dar circunstancias parecidas. Bueno, pues todo esto creo que anima a ver la matemática de otra forma, con una mirada mucho más cordial, y no la árida que muchas veces se refuerza incluso en casa, porque si al niño le va mal y al padre le fue mal o a la madre le fue mal, pues ya ponen cara de pánico, nos va a ir en matemáticas, a ver qué hace mal en matemáticas, a ver qué hacemos. Bueno, pues nada, agradeciendo a José María y a Rafa y a todos los que habéis estado asistiendo, os emplazo para que el próximo día 6, de la mano precisamente de Juan Martínez Teba, podamos escuchar el próximo webinar a las 5:30 sobre las redes sociales como recurso para la enseñanza de la matemática. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta otra. Gracias y buenas tardes.